El Señor les bendiga. Hoy quiero bendecirles, quiero en el nombre de Jesús que estudiemos un poco y quiero que podamos entrar un poco en conocimiento de lo que nos habla nuestra hoy qué interesante, un tema que he venido estudiando desde hace unos días y es la indisposición que tenemos nosotros frente a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Hay una indisposición que nosotros tenemos para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios, y esa indisposición es que muchos de nosotros nos gusta o vivimos una vida pecaminosa. Ayer hablábamos un poco acerca del pecado original que viene desde nuestros padres, Adán y Eva, y que hoy muchos de nosotros todavía estamos practicando, que hoy muchos de nosotros aún estamos viviendo. ¿Y por qué hablar tanto acerca del pecado? Porque conocer que estoy pecando es lo que me hará invertir mi vida, convertirme en un hombre que no quiera pecar. Nosotros cuando hablamos de pecado, lo que estamos buscando es que todo aquel que escuche accione frente a la realidad de su vida. Créame que no hablamos del pecado porque nos encante el pecado o pecar, no. Hablamos del pecado porque cuando a mí me hablan del pecado, yo entiendo que estoy pecando, yo entiendo que estoy fallando y yo entiendo que tengo una disposición para pecar. Pero nosotros hoy estamos viviendo una indisposición para vivir la vida conforme a la voluntad de nuestro Salvador. Amén. Amén, mis amados. La verdad es que nosotros oramos, sí, correcto, nosotros oramos, tenemos una vida de oración, tenemos una vida rendida a los pies de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos una vida devocional en la cual leemos nuestra Biblia y en la cual nosotros hacemos nuestros estudios y buscamos primicias, promesas a través de ella. Pero la verdad es que nuestro corazón no ha sido libre del pecado y no hemos sido libres porque no queremos vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos primero mi propia voluntad y luego vivo la voluntad que Dios me ha puesto, que Dios me quiere dar. Hoy quiero que estudiemos un poco acerca de lo que nuestro Señor Jesús nos dejó como ejemplo. El ejemplo que la voluntad de Dios en nuestra vida, el ejemplo para la voluntad de Dios en nuestra vida y lo que verdaderamente nosotros hacemos como nuestra propia voluntad. Amén. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a su palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 24. Marcos 11, 24. Y juntos podamos leer la Biblia y juntos podamos aprender un poquito más en esta noche. Amén. Quiero leerla a favor de cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo en contra de alguno, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo, al escudriñar esta escritura en el verso 24, yo encuentro que Jesús nos muestra un ejemplo de oración, pero más que un ejemplo de oración, lo que nuestro Señor nos está dando acá es su voluntad en medio de nuestras vidas. Una de las cosas que dice este pasaje es, por tanto, nos está diciendo que todo lo que nosotros pidamos lo vamos a recibir. Amén. Nosotros podemos pedir, pero no vivir bajo la voluntad de Dios. Nosotros podemos recibir de Dios muchas cosas que Dios nos puede regalar, pero no está en la voluntad de Dios. Porque mira lo que dice el verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero el verso inmediatamente siguiente, que es el verso 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad.
Entonces está diciendo, todo lo que pidáis en oración lo vas a recibir, pero cuando estés orando, perdonad. Una de las situaciones que más encontramos en la iglesia cristiana hoy, mis amados, es la falta de perdón. Uno de los mensajes más predicados por los que predicamos el verdadero evangelio bíblico, no es los que predicamos evangelio de prosperidad, ni evangelio de sanidad milagrosa, no, nosotros reconocemos que hay una prosperidad en la Biblia y hay una sanidad en la Biblia, pero predicamos el verdadero evangelio, que es el del arrepentimiento y el del perdón de los pecados. Entonces, aquellas personas que nuestro mensaje está radicado en tener un evangelio bibliocéntrico y cristocéntrico, lo que más predicamos es acerca del perdón. Y quiero contarte por qué acerca del perdón. ¿Sabes por qué? Porque la falta de perdón es la puerta que usted y yo le abrimos a nuestro enemigo. Y mira lo que quiero decirte en esta noche, iglesia. Aquella persona que está amargada y resentida contra alguien, siempre va a vivir en comunión con aquellos que están odiando, con los que están viviendo en el rencor, en el odio, los que viven en su misma naturaleza. Entonces, lo que quiero decirte es que quien está amargado y está resentido tiene comunión con aquellos de su misma naturaleza, con los que están amargados y resentidos. Muchas veces las personas no sienten dar el perdón porque no se sienten perdonadas. Entonces, amados, nosotros no vivimos en la voluntad de Dios porque no sentimos ser perdonados o porque no queremos. Muchas veces las personas no se sienten perdonadas por Dios porque no han perdonado. Ahora, recuerda lo que acabo de leer en el capítulo 11, donde dice, y cuando estéis orando, perdonad. Quiero hacerle una pregunta a usted, amado, que me está escuchando, que me está mirando tras esta cámara. ¿Ya usted perdonó a sus padres? ¿Ya usted perdonó a sus suegros? ¿Ya usted perdonó a su yerno, su nuera? ¿Ya usted perdonó a su cónyuge, sus hijos? ¿A qué persona tienes que perdonar? Recuerda que perdonar es hacer libre a esa persona de la ofensa que te ha hecho. Entonces, mira lo que dice acá. Quizás nosotros no nos sentimos perdonados, por eso nosotros no perdonamos. Cuando un hombre no perdona a otro, está atado a aquel con el cual está resentido. Y ese es uno de los primeros puntos que hoy queremos tocar en esta noche. El no perdonar nos está atando, iglesia. Nos está atando. Tal vez nosotros oramos y recibimos bendición de Dios, pero hay en nuestra vida una atadura y quizás es por falta de perdón. Porque la voluntad de Dios en mi vida es que yo tenga una vida de libertad. Jesucristo vino a morir por nosotros para darnos libertad y para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, las personas están atadas con aquella persona a la cual hay un resentimiento. Sus pensamientos están diariamente controlados por aquella persona a la que no han perdonado. Hay un adagio popular, y lo he escuchado mucho, donde dicen, pero ¿por qué será que lo veo hasta en la sopa? Si voy a un lugar, ahí está, y si vengo de ese lugar, también viene. ¿Por qué, mis amados? Porque nuestros pensamientos continuamente están atados, están allí, nuestros pensamientos diarios están controlados por aquella persona a la que nosotros no hemos perdonado. Y la verdad, ¿tú crees que la voluntad de Dios es que tú vivas odiando? Porque podríamos hablar que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que tenemos para estar en nuestra casa protegiéndonos de una enfermedad, ¿cuántos hogares hoy se han dado cuenta que se odian entre cónyuges o que los hijos odian a los padres, que no les han perdonado o que simplemente nunca sanaron esa herida que estaba allí en sus corazones? Aun cuando la voluntad de Dios, la disposición de que nosotros vivamos bien de parte de Dios es que nosotros perdonemos. Entonces, amados, nuestros pensamientos están atados, nuestras vidas están atadas, pero no solamente nuestras vidas están atadas, sino que la falta del perdón nos entrega a vivir un cautiverio, nos tiene viviendo un cautiverio. La falta de perdón nos tiene viviendo a nosotros un cautiverio. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, mire lo que dice. Yo se lo voy a leer a favor de ustedes
Mateo 18. Mire lo que dice Mateo 18, iglesia amada, y vamos a conocer un poco acerca de lo que nos está diciendo la palabra en el versículo 21. Mira lo que nos dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciéndole: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, que como yo tuve misericordia de ti? Amados, la verdad es que nosotros, aunque hemos sido perdonados por Dios, nos da mucha dificultad perdonar a nuestros consiervos. Y aquí es donde usted y yo vemos que la falta de perdón nos entrega a unos verdugos, ¿cierto? La depresión y la tensión resultan de mantener un resentimiento. Es el segundo punto que quiero que usted y yo veamos en esta noche. ¿Cómo que la depresión y la tensión resultan de mantener un resentimiento? Mis amados, el estrés y la tensión y la depresión quizás son los temas médicos hoy por hoy más usados por cada uno de nosotros, o son las enfermedades más comunes que podemos estar viviendo. Usted habla con muchas personas y dice: es que estoy estresado, y todo les produce estrés. Es que estoy tensionado y todo les produce tensión, y todo les produce, mis amados, una depresión, cuando la verdad es que el tener un corazón resentido hace que nuestro corazón se arrugue cada vez y que nuestra vida sea manipulada por la depresión, por la tensión y por el estrés. ¿Por qué esto viene sobre nosotros? Porque la falta de perdón produce eso en nuestras vidas. Aún hay estudios no comprobados que dicen que parte de las personas que están vinculadas con el cáncer lo tienen o lo están viviendo por falta de perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos está llevando a un resentimiento, a una depresión, a un estrés. Hoy, hermanos, la invitación es a que miremos si nosotros ya hemos perdonado. Amén. Entonces, nosotros podemos entender lo que Pablo nos está invitando a vivir, y nos dice que Satanás siempre nos llevará una ventaja si nosotros no perdonamos. Eso está en el segundo libro de Corintios, capítulo 10 y 11. Segunda de Corintios, capítulo 10 y 11, nos dice que Satanás nos va a llevar una ventaja. Y la verdad es que nuestra vida está rendida a los pies de nuestro enemigo porque nosotros quizás no hemos querido perdonar. El perdón no siempre consiste en un sentimiento, es un acto de la buena voluntad con la ayuda y la gracia de Dios. Es que yo no siento perdonarlo, me pueden decir ustedes a mí. Es que yo como que no siento nada por él, ni perdonarlo quiero. Hermanos, es que no es un sentimiento, el perdón no es un sentimiento. El perdón un acto de la buena voluntad de mi corazón hacia aquella persona que
que estoy odiando. Es un acto de voluntad, de dejarlo libre y estar libre, de entregar todo resentimiento, toda depresión, todo estrés en manos de Dios y perdonar aquello que me han ocasionado o que he ocasionado en la vida de algunos que hoy tengo en resentimiento, en dolor, en angustia, en sufrimiento. Y no solo eso, amados, sino que entendemos que aquella persona que no quiere perdonar es una persona que vive en la terquedad. ¿Cómo que en la terquedad? Te voy a contar qué pasa. Hay personas que no se apartan de sus obras, no quieren perdonar, ni de su obstinado camino, no viven en un obstinado camino, no se apartan de sus obras ni se apartan de su obstinado camino. ¿Y saben por qué? Porque no pueden hacerlo sin culpar a otros de lo que están viviendo. Hay personas que están dolidas, amargadas, aburridas en su vida porque dicen que hay otras personas que los llevaron allá, cuando la verdad es que es un acto de terquedad lo que hoy ellos están viviendo. Mis amados, yo quiero contarles esto. La terquedad y la voluntad propia son problemas reales con los que usted y yo todos los días nos tenemos que encontrar. Son actos de los cuales usted y yo siempre vamos a vivir dependiendo cuando nuestra conciencia no nos dicta algo diferente. Miren lo que dice: la terquedad y la voluntad propia son los problemas reales del hombre. No son los problemas del hombre. ¿No sabía usted que el mayor problema que nosotros podemos enfrentar en un campo es llevarnos bien con todos? ¿No sabía usted que ese llevarnos bien con todos podría ser el peor problema que usted y yo podríamos tener? ¿Por qué? Porque creemos que si me la estoy llevando bien con todos es porque nada a mi alrededor está pasando, pero la verdad es, dígame, ¿quién se lleva bien con todos? ¿Te llevas bien con tu vecina? ¿Te llevas bien con tu cuñada, con tu nuera? ¿Te llevas bien con tu yerno? ¿Te llevas bien con tus padres? ¿Con quién nos llevamos bien? La verdad, nos es muy distante llevarnos bien con todas las personas que están a nuestro alrededor y es muy distante llevar una vida fuera de nuestra terquedad. He estado acompañando personas que me dicen, es que la vecina a mí no me quiere y yo no le he hecho nada. Y yo, pero suéltela, libérela, déjela libre de lo que ella le está diciendo. Es que yo paso por el lado de ella y me mira muy feo. Si llevarnos bien sería tan fácil, ¿por qué no poder hacerlo? Cuando lo que estamos hablando es que la terquedad y la voluntad propia son el mayor problema del hombre. Entra a un colegio para que tú veas que vas a encontrar a una niña que no te cae bien. Es que no me cae bien. ¿Y por qué no te cae bien esa niña? Es que me mira raro. Estoy hablando como las jovencitas de hoy en día. Es que me mira rayado. ¿Rayado? ¿Pero qué le hiciste? No, nada. ¿Pero qué pasó con ella? No, nada. No sé, desde que entré al colegio nunca nos la hemos llevado bien. Y está estudiando con una niña desde kinder o desde prejardín. ¿Por qué, mis amados? Porque somos tercos. Y porque tenemos una voluntad propia. Porque yo escojo a quién amar. O yo escojo si no amarlo. Hay familias, mis amados, que entre la suegra y el yerno se llevan 20 años sin hablar. Y se tienen que ver diario porque viven bajo el mismo techo. Y va a tener que verse diario porque este es el esposo de su hija. ¿Cómo no va a ser usted para verlo diario? Pero tu terquedad y tu voluntad propia no te ha permitido ver lo bueno de esa persona. Y por eso es que llegamos a la falta de perdón. Y por eso es que nosotros no vivimos en la voluntad de nuestro Padre. Amados, vea, la vida no es religiosa, la vida es de acciones. Si Dios te está diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, pues simple. Vivamos bajo la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mis amados, cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón, simplemente escogemos otro camino. Nosotros podríamos desaparecernos de un barrio, podríamos desaparecernos de una ciudad, podríamos desaparecernos de una casa, pero el recuerdo de ese odio desaparecerá de tu mente. El recuerdo de esa terquedad desaparecerá de tu mente. El recuerdo de esa vida que tú llevas desaparecerá de ti. O simplemente con huir vas a olvidar a las personas. O simplemente con enterrarlos, como muchos han dicho,
estaremos siendo libres. Yo creo, mis amados, que esto es un poquito más de tener una voluntad en la búsqueda de nuestro Salvador. Esto es tener una voluntad más para agradar a Dios que para agradar a mi propio ego, a mi propia voluntad, para agradar a mi propia falta de perdón y sobre todo a mi terquedad. Porque si tú te pones a ver los problemas que has tenido con esa persona o los problemas que han habido entre la familia, los problemas que hay entre las personas que decimos no queremos perdonar, han sido mínimos. Es más, nosotros odiamos personas porque pelearon con otro. Nosotros odiamos a X persona porque peleó con mi mejor amigo o con mi mejor amiga. ¿Y eso de dónde viene? Pues simple, mis amados, de la terquedad y de la voluntad real de nuestros hermanos. Mis amados, usted y yo podemos hoy permitirle a nuestro corazón o ofenderse o no recibir la ofensa. Usted y yo podemos tomar la decisión, si seguir ofendidos o simplemente si dejar que esa ofensa corra y siga. Porque la verdad, ¿qué te hicieron con esa ofensa? Es una pregunta que yo todos los días me hago. ¿Qué te hicieron con esa ofensa? Yo no sé qué te hayan hecho. Quizás te maltrataron verbalmente, quizás te golpearon, te humillaron. Yo no sé qué pudieron haber hecho con esa ofensa que te proporcionaron, pero la verdad, ¿a dónde nos quiere llevar esa ofensa? ¿A dónde quiere ese problema que usted y yo pasemos o a dónde quiere ese problema que usted y yo no disfrutemos de algo? Entonces, mis amados, en nuestras vidas no puede haber ningún resentimiento y mucho menos usted y yo podemos entregar la corona incorruptible que Dios tiene para nosotros por el odio, el rencor, el resentimiento, una voluntad real de odio en medio de nuestras vidas. Porque si lo hacemos así, nuestro plan, el plan de salvación que Dios nos ha dado, estará simplemente desviado. Habremos escogido vivir para odiar y no vivir para ser salvos. Amén. Otro de los causales que nosotros no vivamos en la voluntad de nuestro Dios es la desconfianza que nosotros tenemos. Somos desconfiados por naturaleza. Decimos, es que a mí no me pareció. Simple, no me pareció. A mí como que no me cayó bien. Estoy hablando como muy coloquial porque así hablamos nosotros. Es que a mí no me cayó bien esa persona. ¿Lo conoces? No. ¿Sabes qué hace? No. ¿Sabes a qué iglesia va? No, pero a mí no me cayó bien. Es que me dio una espina. Y hoy realizando esta enseñanza pensaba, ¿cuál es mi espina? ¿Cuál es la espina que yo tengo? ¿Realmente qué es una espina? ¿Será que esa espina es mi voluntad real hacia el descontento? ¿Será que esa espina es mi terquedad? ¿Será que esa espina es mi falta de perdón? ¿O será que es que esa persona te hizo recordar a alguien que todavía no has perdonado o no has querido perdonar? Y por eso ya te cae mal, porque simplemente es que se parece. Es que habla igual, es que se sienta igual. Es que sí se parece. A mí me parece que es muy similar. Hermanos, nosotros no podemos vivir por espinas, ni mucho menos podemos vivir una desconfianza. Yo quiero que usted me entienda algo en esta noche, mi querido y mi querida hermana. La desconfianza y la debilidad hacen al hombre vulnerable a las opresiones del diablo. ¿Cómo así que lo hacen vulnerable? Hermanos, nosotros tenemos que notar que en nosotros hay una desconfianza y hay una debilidad. Y generalmente es porque nosotros tenemos una vida celosa dentro de nosotros. ¿Cuántas mamás le han manipulado la vida a los hijos o a las hijas? A mí no me parece que ese muchacho sea. Mamá, pero es que usted no lo conoce. No. Es que se parece al esposo de Julanita de tal que ese hombre es malo. Mamá, por Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos a seguir viviendo en un juicio sin fundamentos? ¿Cuántas veces nosotros vamos a andar por aquí despotricando y por allá despotricando de personas porque en nosotros hay una desconfianza y hay una debilidad? Amados, nosotros tenemos que entender
que nosotros tenemos que ser fiel con nuestro llamamiento. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que juzgar espiritualmente, no carnalmente. El que es carnal juzga carnal, pero el que es espiritual juzga espiritual, porque las cosas del espíritu alimentan al espíritu, más las cosas de la carne alimentan a la carne. ¿Cómo nosotros, siendo creyentes, cómo nosotros teniendo la Biblia como argumento de vida, como manual de vida, nosotros todavía vivimos en la debilidad? O lo que es peor, todavía vivimos en la desconfianza, o lo que es peor, vivimos en una voluntad propia, o lo que es peor, vivimos en la terquedad o en la falta del perdón. ¿Creen ustedes que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros vivamos en estas áreas en nuestra vida? Es que esta área de la cual yo le estoy tocando hoy es lo que Dios quiere que usted y yo vivamos, iglesia. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros seamos desconfiados? Hermanos, eso lo hacíamos cuando no conocíamos de Dios. Hoy nosotros tenemos que vivir en la confianza, no en la imaginación. Hoy nosotros no podemos vivir en la sospecha y mucho menos podemos vivir en la desconfianza. Nosotros no podemos vivir mirando por la hendidura de la puerta a ver qué está haciendo el otro para juzgarlo. No, nosotros entendemos que la venganza no es de nosotros. La palabra dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Mía es la venganza. Yo pagaré, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos, amados y amados, vivir en esa sospecha, vivir en esa imaginación? Es que mírala, ahí pasó otra vez. Es que mírala, eso es que me está mirando a ver cómo voy vestido. Es que eso es que quiere que yo. No, mis amados. Realmente así no es como se comporta un hijo o una hija de nuestro Salvador. Porque es que nosotros, al parecer, mantenemos buscando lo malo, lo dañino, lo nocivo. Es que si entra a mi casa me echa sal. Amados, contra el pueblo de Dios no hay agüero, dice la palabra. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra imaginación? ¿Hasta dónde ha llegado la desconfianza? Es que si lo dejo entrar, uno quién sabe qué hará. Amados, ¿acaso la palabra no dice que ángeles están guardando nuestra vida, que Él cuida nuestro entrar y nuestro salir, que Él es quien conoce nuestro sentar y nuestro parar? ¿Acaso la palabra no dice que hay ángeles eslabonados, guardándonos de todo mal? Hermanos, nosotros tenemos que entender que yo no puedo vivir en la desconfianza, vivir en la terquedad, que yo no puedo vivir en la imaginación y mucho menos que yo puedo vivir en la desconfianza. ¿Por qué? Porque no estoy aceptando la voluntad de Dios. Quiero decirles algo, amados. Nuestro Dios no escogió al pueblo de Israel porque era el más famoso o el más rico o porque era el pueblo que tenía mejores cosas. No, era un pueblo bien duro. Y es más, era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo bien idólatra, era un pueblo que le gustaba hacer becerros de oro, como conocemos en nuestra palabra, en el Antiguo Testamento. Era un pueblo que amaba la idolatría, que amaba la buena comida, era un pueblo por demás bien difícil. Pero nuestro Dios nos demostró que a través de un pueblo difícil se pueden hacer grandes cosas. Y hoy Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Saben por qué, mis amados? Porque el tener a Dios en nuestro corazón nos lleva a impactar a las demás personas que están a nuestro alrededor. No dejar que las demás personas nos impacten a nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto, amados? Que si usted tiene a Dios en su corazón, pues demostremos que tenemos a Dios en el corazón. No vivamos como si no lo tuviéramos. No vivamos odiando, no vivamos en la terquedad, no vivamos en una voluntad propia, no vivamos en una desconfianza o simplemente no vivamos en una debilidad. Vivamos como hijos del Dios Altísimo. ¿Quién pelea por ti y por mí? Pues es mi Dios quien pelea por mí. Yo no necesito salir gritando. Yo no necesito coger un bate para defenderme. No necesito empuñar una arma para ir a ver cómo son las cosas. No, yo simplemente entiendo que quien pelea por mí es aquel que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y que yo no necesito absolutamente nada más. Porque eso me llevará a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y para terminar en 10 minutos que tengo, mis amados. ¿Sabe qué te hace vivir fuera de la voluntad de Dios? Pues la falta de disciplina.
El peor error que usted y yo como cristianos tenemos es la falta de disciplina. Si usted y yo fuéramos unas personas disciplinadas, nuestra vida sería totalmente diferente. ¿Qué es falta de disciplina? Pues hermanos, la disciplina es una forma de vida. Nosotros como creyentes tenemos una vida indisciplinada. ¿Y sabe qué hace una vida indisciplinada? Pues abre el camino a los ataques del enemigo. Eso es lo que hace una vida indisciplinada. Abre los caminos al ataque del enemigo. He encontrado miles de personas que me han dicho, es que le dio un ataque al corazón, eso es el diablo. No, amados, eso es que le gustaba la hamburguesita, las papitas fritas, el buen comer, el que no se cuidaba, no hacía ejercicios. Falta de disciplina. No todo, vuelvo y les digo, no todo es ocasionado por nuestro enemigo, aunque es nuestro enemigo y se ha caracterizado por querer hacer el daño a nosotros le damos toda la oportunidad para que nos haga el daño. Entonces no hacemos ejercicios, la buena hamburguesita, las papitas y con harta salsa rosada, que no sean papitas con salsa y no salsa con papitas, la carne frita esa que trae el gordito en el borde, aleluya, gloria a Dios, y pagar de estar con Coca-Cola que afloja tornillos. Entonces, y después decimos, pero ¿por qué, Señor? El enemigo se metió y nos dio un ataque al corazón. Amados, el enemigo sí se metió, pero usted y yo le abrimos la puerta. Usted y yo le abrimos la puerta. En estos momentos estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una enfermedad a nivel mundial. ¿Cómo le abrimos la puerta? No nos lavamos las manos, estamos peleando con el presidente porque nos tiene encerrados, estamos queriendo salir a la calle, salimos el día que no nos corresponde, queremos vivir, queremos que hacer deporte hoy en estos días, ahora sí que queremos hacer deporte, entonces ahora sí utilizamos el perrito para salir, entonces el perrito ya vive cansado de andar de acá y para allá porque nosotros lo que estamos buscando es una excusa donde antes no volvíamos a mirar al perrito, hoy es nuestro mejor amigo porque como tenemos un permiso para sacar el perrito. Entonces, amados, y sabemos que esto no sabemos cómo se nos contagia. No sabemos si es el tapabocas lo que nos protege o lo que nos va a hacer un daño. No sabemos si es el gel antibacterial el que va a contrarrestar un gel antibacterias para contrarrestar un virus. Tenemos buen entendimiento, ¿no? Entonces ya el producto de mayor consumo en nuestras casas es el alcohol. Dígame, ¿en qué casa no hay una botella de alcohol? Cuando la palabra nos está diciendo, clama a mí, yo te responderé. ¿Vieron la diferencia? Cuando nosotros vivimos en la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mis amados, es una vida indisciplinada la que nos abre caminos al ataque de nuestro enemigo. Cuando las personas viven, óigale bien, cuando las personas viven floja e indisciplinadamente, derriban las paredes de protección que Dios nos ha proporcionado, aleluya. Cuando las personas viven de una manera floja e indisciplinada, rompemos las paredes de protección. Ángeles están a nuestro alrededor, pero si usted le abre la puerta, ¿qué va a hacer? ¿Por qué, mis amados? Porque esto nos hace vulnerables, la falta de disciplina nos hace vulnerables. ¿Y a qué nos hace vulnerables? Pues simple, a los ataques de un espíritu inmundo, a los ataques de Satanás. ¿Y esto por qué? Porque si yo no tengo una vida disciplinada, pues entonces yo fácilmente voy a caer, mis amados, en las garras o en una vida dolosa, en la vida de las drogas, en la vida del alcohol. Yo puedo andar en una vida deshonesta, en una vida bien complicada. Vuelvo y lo digo y todos los días lo voy a decir, hermano. ¿Cómo es que usted y yo como creyentes todavía luchamos con una adicción? Estamos abriendo puertas a Satanás. ¿Cómo es como que usted y yo como creyentes llevamos una vida tan indisciplinada en la cual ni siquiera podemos vencer una adicción que usted y yo tenemos? ¿Con qué cara vamos a salir a contrarrestar un espíritu inmundo? ¿Con qué cara usted y yo vamos a pelear contra un espíritu satánico? Por Dios, hermanos, entendamos que Dios quiere que usted y yo vivamos bajo su voluntad, pero nosotros no podemos vivir en la voluntad de nuestro Dios. Quiero terminar con esto para que oremos, amados. En el libro de Proverbios, capítulo 16, en el versículo 32, mire lo que nos dice la palabra. Mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y si el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mira lo que dice,
Qué importante esto. Mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor, amados, es llevar una vida bajo la voluntad de Dios que una vida bajo la indisciplina. Nos hace vulnerables a aquellos ataques inmundos, nos hace vivir en la deshonestidad, y podríamos tener miles de ejemplos, porque esos ejemplos, si usted y yo hoy estamos viviendo, o los seres que amamos están viviendo, son señales de que a nosotros nos está gobernando algo totalmente diferente a nuestro Dios. Y ese es nuestro enemigo. Si tú miras tu hogar, si tú miras tu familia, si tú miras tu propia vida, te vas a dar o nos vamos a dar cuenta que nuestra vida está gobernada por cosas que no son del Espíritu. Porque las cosas que gobiernan nuestra vida hoy tal vez sean, y tal vez sean cosas que usted y yo nunca hemos deseado dejar. Yo le invito a que incline su rostro. Padre, te alabo y te bendigo, Dios. Señor, yo hoy te pido que apartes de nosotros la falta de perdón, que apartes de nosotros la terquedad, que apartes de nosotros, Padre Santo, la indisciplina, que apartes de nosotros, Padre Santo, todo camino obstinado, amado Dios. Que hoy nosotros podamos vivir en la confianza, no en la desconfianza, Señor. Hoy, amado Señor Jesucristo, tú quites de nuestra vida la voluntad propia, Señor, y que podamos vivir conforme a lo que tú nos estás queriendo invitar, amado Dios, para vivir basados en tu buena voluntad. Padre, yo oro por los que viven bajo tu voluntad, pero clamo, suplico, intercedo, Señor, por los que aún no han podido entrar en tu voluntad, Señor. Sabiendo que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, pero tu voluntad, Señor, tiene que estar tan distante de nuestra falta de perdón, de nuestra desconfianza, de nuestra indisciplina, Señor, y tiene que estar tan lejana, Señor, de nuestra terquedad, Padre Santo, que nos haga verte a ti como necesario en nuestra